Estoy aquí con Fisher Kenzo nuevamente. Fisher, saludos. ¿Cómo están todos? Y Fisher participó en el podcast en episodios anteriores, ni me acuerdo en qué número fue, y él es psicólogo. ¿Y tu especialidad en psicología? Cuéntanos cuál es. Mi especialidad en psicología es la psicología clínica, psicoterapia y lo que es análisis de recursos humanos, lo que tiene que ver con gestión humana y organizaciones, que fue uno de los últimos trabajos que yo hice. Y bueno, a eso lo que me he dedicado parte dentro de lo que es el tema de la psicología. Y lo invité hoy porque vamos a hablar de un tema que está muy relacionado a la actividad física, al ejercicio y a todo lo que intentamos promover en el podcast, que son buenas conductas, y es conductas autodestructivas. Así que me puedes hablar de, para ti como psicólogo, qué significa conducta autodestructiva, cómo se manifiesta, qué es. Las conductas autodestructivas por lo general son todas las conductas que son lesivas y negativas hacia el mismo propio ser humano. Son conductas que se pueden tipificar, si uno puede decirlo de ese modo, o también son conductas que tienen una afectación también a la parte psicológica y a la parte física de la persona. En este caso, las conductas autodestructivas no deben confundirse con conductas autolíticas, que son conductas ya que tienen que ver con el daño del corte y estas cuestiones del suicidio, pero eso no es igual a lo que es conductas autodestructivas que hace la persona. Entonces, cuando nos referimos a esas conductas, nos referimos a comer mal, nos referimos a manejar desordenadamente, a usar mucho consumo de azúcar, de bebidas energéticas, a sedentarismo, a uso de drogas constantes, entre otras cosas. Sí, hablaste entonces de varias de las conductas que yo como profesional de la actividad física trato de contrarrestar. Hablaste de algunas como por ejemplo el mal manejo o el manejo desordenado, carros en la calle. Pero hablaste de sedentarismo, hablaste de problemas en la alimentación, trastornos en la conducta de sueño, que no parece, pero son autolesivos porque ese comportamiento prolongado en el tiempo lleva a que tu salud se deteriore. Exactamente. Entonces, no está alejado este tema psicológico de la actividad física y queríamos integrarlo hoy para ver cómo se manifiesta cada uno y cómo podemos hacer para tratar de que la persona adopte mejores hábitos. Claro. Es súper importante porque muchas personas en la actualidad hemos visto que se sabe que hay personas por ejemplo diabéticas. Hay mucha diabetes, según lo que ha explicado el ministro de Salud, el ministro Boy, que somos 400.000 diabéticos, pero 200.000 sabemos que no 200.000 personas saben que no son diabéticas. Entonces, eso en Panamá. Eso en Panamá, hablando exactamente de la estética de Panamá, y eso es alarmante porque al final eso va en una de las tipos de conducta autodestructiva. En este caso, el consumo de bebida energética o el consumo de bebidas azucaradas o el consumo constante de azúcar, que es un total mal hábito, y lo mismo que comer mal. Y a ver, yo te podría decir desde mi perspectiva de que como entrenador, como profesor de actividad física, y lo que yo creo y observo es que las personas comen mal porque ese es el comportamiento que observan en casa. También tiene que ver con el marketing tan elaborado de los productos que tienen alto contenido de azúcar agregada. Pero desde la perspectiva de un psicólogo, ¿qué otra explicación hay para que las personas tengan este trastorno o esta conducta alimentaria que los lleva a trastornos como diabetes tipo 2, como mencionaste, como obesidad, hipertensión? ¿Por qué la persona es propensa, o por qué también una persona más propensa que otra, a este tipo de comportamiento de comer desordenadamente? Lo que pasa es que siempre la gente lo toma siempre desde el punto de vista de la ansiedad. O sea, la ansiedad por no controlar un tipo de consumo de alguna sustancia o algo. Pues me explico, en este caso el azúcar, vamos a hablar del tema del azúcar específicamente, o malos alimentos. Lo que pasa es que existe una velocidad en el consumo de las cosas, o sea, lo instantáneo, lo rápido. O sea, ¿qué come la persona que se va creando un mal hábito? Va creando la comida de la sopa instantánea, necesita un café, pero lo necesita lleno de azúcar, una bebida energética para poder mantenerse supuestamente, o sea, en hipervigilancia. No cocinan en la casa, sino que comen afuera. Comen entonces estos temas de lo que es la comida con mucha grasa, fritangas, que son comidas bañadas en aceite, patacones. Dicen no he cenado y se comen un hot dog mutante, que son estos hot dogs que venden afuera, que están llenos de cosas con colorantes, azúcar, ketchup. Y a la hora de la hora, o sea, no se percatan por la velocidad con la que necesitan hacer las cosas, porque no tienen tiempo,
de no comer adecuadamente. Y ahí entonces empiezan los malos hábitos y esas conductas autodestructivas que ellos no saben que se están haciendo daño. Entonces la explicación desde un punto de vista psicológico Ujú. principal es que se come de esta forma desordenada para intentar contrarrestar la ansiedad. La intenta contrarrestar. Pero la persona no lo sabe. Pero la persona no lo sabe. Y también por la falta la falta de tiempo de muchas cosas, porque la gente quiere todo rápido y obviamente no controlan ese proceso de velocidad, pues ese proceso no, o sea, si no tengo tiempo, rápidamente o sea, lo mitigo comprando tal cosa en la calle y no se están dando cuenta de que por esa ansiedad de la velocidad, por ese proceso rápido, no están consumiendo adecuadamente la alimentación que deben tener. Y hay un problema asociado también a comer de esta forma, que este tipo de productos ultra procesados, porque a veces me han criticado como que, ok, voy a comer todo natural como que sacado del árbol o de la tierra, o la carne recién cazada, pero la realidad es que vivimos en un entorno en el que aprendimm a conservar la comida, y no ahora, porque el embutido existe hace cientos, miles de años quizás. Claro. Ahumar la carne, salar la carne para que durara más tiempo. Cuando se inventó la refrigeración, la comida dura más tiempo, y eso es un beneficio porque ahora no tenemos que esperar la temporada para que haya X producto alimenticio, y eso es una solución. El problema es que tenemos comida disponible ahora demasiado, y la industria se dio cuenta de que algunos métodos de conservación de la comida, ese producto te dura en el estante, en vez de una semana te dura 6 meses. 6 meses, claro. Así que es más dinero. El problema con este proceso o estos procesos, este ultraprocesamiento de la comida, producto alimenticio, es que hay muchos ingredientes, o en un producto hay concentrado mucha sal, mucho sodio, mucho azúcar, y esta combinación de ingredientes causa de que sea hiperpalatable, o sea que tenga un sabor muy particular, muy fuerte. Claro. Y ese sabor o esa concentración de sabores de alguna manera sabotea el sistema que tenemos internamente, que nos dice que es hora de parar de comer. ¿Qué tiene que ver? No sé si se ha estudiado este fenómeno desde un punto de vista psicológico, en el que estos productos ultraprocesados sabotean el mecanismo que nos dice que tenemos que parar de comer. Sabotean el mecanismo. Porque está, por ejemplo, la leptina, Ajá. que es la hormona que hace que tengamos, que nos dice que tenemos que parar de comer. La de la saciedad, ok. Y está la grelina, la que produce las ganas de comer. Las ganas de comer. Y este consumo de este tipo de productos sabotea ese mecanismo. O sea, es interesante porque esa es la parte en la parte psicológica se llama los sentidos químicos. Los sentidos químicos, cuando uno siente la capacidad de saciarse, suele pasar de que, o sea, el azúcar, los hiperprocesados, la sal, todas estas cuestiones sabotean exactamente esos sentidos químicos que uno tiene normalizados. Por ejemplo, una persona se come un chocolate o un dulce bastante azucarado, y la persona en ese momento siente una saciedad, o se come una pizza y siente bastante saciedad en ese momento, pero a las 2 horas la persona vuelve y tiene hambre. Bueno, ahí lo que pasa es que se va del sentido químico y se va de esa hormona, que es lo que nos mantiene en el proceso de saciedad, porque eso realmente no produció ni un tipo de caloría, ni un tipo de lo que se dice como la formación de la energía para poder mantenerse estable y saciado. O sea, volvemos a tener hambre. Y ese es el mecanismo. El mecanismo es que esos nutrientes microprocesados, o muy procesados, son los que evaden el sentido químico de la saciedad y la hormona que te mantiene en el proceso de saciado. Y por eso tú vuelves a comer, a comer, a comer, a comer. Puede ser una de las tantas explicaciones que puede tener adicionales, ¿no? Sí, es que he notado que, por ejemplo, el ejemplo que acabas de dar, valga la redundancia, en donde compras una barra de chocolate que si es de las más comerciales está llena de azúcar y otros ingredientes. Te puedes comer solamente una si tienes una, pero si tienes 2 a mano, puede que te comas las 2. Claro. Y si tienes 3, puede que te comas las 3. Y ya no hay, digamos que una saciedad real, porque si tienes más disponible, por alguna razón el impulso por comer sobrepasa el mecanismo que te dice que ya comiste suficiente. Exactamente. Y exactamente así. Pasa también que la gente no puede comerse, por ejemplo, una pizza, una hamburguesa sin el componente de la soda. ¿Por qué se tienen que tomar la soda? Supuestamente baja mejor y sabe mejor con la soda. Pero cuando tú te comes bien una comida con agua, o sea, exactamente con agua,
sí, ese tipo de comida sí rehabilita la saciedad o te sientes saciado, a diferencia con una hamburguesa que tú te comes que supuestamente no has cenado porque no tienes tiempo para cocinar. De la nada, como a las 2 horas o a las 3 horas, vuelves y tienes hambre. O sea, qué extraño es ese proceso de esa forma. Por eso lo hemos visto bastante, que la gente siempre consume es con soda. Y ahí dónde va el daño. El daño con el azúcar y ese tipo de comida, automáticamente empieza entonces las otras conductas autodestructivas. Sí, hay varios componentes ahí. Por ejemplo, Ajá. una hamburguesa que no fue hecha en casa y que tiene un montón de ingredientes que mencionaste al inicio. ¿Cuánto nutriente o cuánta densidad nutricional hay versus Versus el montón de calorías de energía? energía. Y creo que no hemos comprendido como sociedad Ujú. el daño que representa ese consumo excesivo de calorías en personas que generalmente no son físicamente Ujú. activas y poco a poco van desarrollando trastornos como la diabetes tipo 2 que Dos. mencionamos al inicio. Ujú. Pero más allá de el mecanismo fisiológico o de qué ocurre en el cuerpo al consumir ese tipo de comida, lo que me llama la atención es qué tan normalizado está. Claro. Y eso entre personas, incluso de nuestro círculo, que Ujú. siempre hablamos de este tema, de que muchos conocidos de repente no se han dado cuenta de que el hábito alimenticio que tienen los está llevando de a poco a una mala salud. A una mala salud. Y entonces, y muy interesante eso, porque al final también no hemos optado por el enfoque preventivo nunca. O sea, en la historia de lo que hemos llevado con todas las personas que han consumido eso, muy pocas personas no se han dado cuenta que el enfoque que el enfoque que nosotros debemos tomar es el enfoque preventivo antes de llegar a un enfoque de poder mitigar ya la enfermedad cuando está presente. Es mucho más caro. No sé, no me dejan mentir, no sé, es mucho más caro cuando uno tiene una diabetes o cuando uno tiene algún tipo de enfermedad que uno adquiere con este proceso, que en vez de cuidarlo desde antes. Entonces, ¿qué está existiendo ahí? O sea, ¿qué hace falta ahí? O sea, hay varias respuestas. Sé que falta educación nutricional. La educación nutricional puede ser un factor, actividad física regularmente y este tema con respecto a la exposición. Pasa mucho también con el tema de las bebidas energéticas. O sea, las bebidas energéticas supuestamente nos dan un puente o un paso a un estado de hipervigilancia cuando necesitamos hacer un trabajo. Pero lo que no nos estamos dando cuenta es que el constante uso de esa bebida energética en el consumo de azúcar y también bebida energética que antes comentabas de que no existía como un post nutricional de saber qué era lo que tenía o cuáles eran los ingredientes. No sabemos realmente qué nos venden y nosotros qué estamos procesando con nuestro cuerpo, con esa cantidad de azúcar o cafeína o ginseng que nos estamos metiendo en lo que es la alimentación. Y eso es difícil. Sí, ese es un caso que hace un par de días fui al supermercado y me encontré con la nevera donde están todas las bebidas energéticas. Ujú. Y como mencionábamos fuera del aire, Ujú. todas tienen en la lata un diseño como de una garra, un monstruo Ajá. o un tigre. Un tigre, un diablo, un hombre prendido, una bomba, C4, o sea, explosivo, cosas explosivas, cuestiones como esas, ¿no? Sí, y me dio curiosidad porque todas tenían ese diseño, todas tenían como colores El fluorescentes. fluorescente, ajá. Y es como, no sé, el mensaje que me da el diseño. No soy experto en marketing, me corregirán los expertos, pero como que si te tomas esta bebida vas a ser Va a ser explosivo, explosivo, vas a ajá. estar a tu máxima alerta, hipervigilante. Y me dio curiosidad porque posteé una historia, publiqué una historia con esa foto y Ujú. dije en la historia, ¿qué pasaría si me tomo un C4, que es la marca de una de esas bebidas? Y alguien me respondió, no la tomo todo el tiempo y está bien. Y está bien. Entonces me dio más curiosidad y entonces busqué la etiqueta y vi que tenía cafeína, 150 gramos, que está dentro de la dosis De la recomendada. edad El límite es recomendada. 200, Ajá. más o menos el límite seguro. Había otro montón de ingredientes, algunos aminoácidos, vitaminas, pero abajo decía, y mezcla secreta, algo así. Entonces en esa mezcla secreta habían otros ingredientes, pero no me dice cuánto. ¿Qué era esa mezcla secreta? Esa No, es la gran no pregunta. sé, no Ajá. sé. Entonces se verá como que, no tiene azúcar, debe ser bueno, pero en lo que he observado, como dijiste, la persona toma la bebida energética compensando que de repente no descansó bien. Ujú. ¿Se tomará realmente una o se toma dos o tres? Esa es la gran pregunta. Pero, o sea, lo más probable es que se necesite tomar dos.
2 o 3. 2 o 3, ¿se tomó esas 2 o 3 solas o se tomó esas 2 o 3 más café? O más café. ¿A qué hora se la tomó? Sin agua, o no, si tomó agua, adecuadamente. O su agua es la bebida energética. O su agua es la bebida energética, exactamente. O si tomó esta bebida en la noche. Ajá. O si se la tomó después de una resaca. Entonces es una combinación de factores que no sabemos. Y esta bebida energética no tiene ninguna regulación. Se vende como si fuera agua. Y viendo los estados de estrés, ansiedad, enfermedad cardiovascular, no sé cuánta incidencia tiene este consumo de bebida energética. Mira que eso es importante porque al final en la clínica, cuando nosotros atendemos pacientes, hay pacientes que vienen con esas dificultades de la hipervigilancia, de la ansiedad. Entonces siempre uno le hace una pregunta en el cuestionario, en el estado del examen mental, y uno le pregunta, oye, ¿cuánto regularmente tú consumes cafeína o consumes bebida energética? Y hay personas que te dicen la cantidad, pero hay personas que te dicen también la cantidad de bebidas, o sea, el uso de bebida energética en el proceso. Y eso ya prende una alarma, eso prende un warning, porque la mayoría de esos procesos hipervigilantes son causados por el tema de las bebidas energéticas. O el tema de exactamente de la cafeína, porque la cafeína sí es un trastorno mental que se considera en el manual de los trastornos, debido a que ya puede entonces ir afectando la capacidad perceptiva, la capacidad laboral y la capacidad en el entorno de la persona, porque no se puede estar bien si no se toma entonces una dosis de café demasiado alta o una dosis de estas bebidas energéticas que están en el proceso. Entonces me está diciendo que está ya tipificado como trastorno, sí, es un la trastorno. Dependencia a la cafeína. La dependencia a la cafeína es un trastorno. Primera vez que lo escucho. Por consumo de cafeína. Yo también me he quedado pensando cuando me hacían las preguntas con respecto a que la cafeína puede ser un veneno. Entonces, no necesariamente puede ser un veneno, pero su consumo al máximo puede causar estas irritaciones. ¿Por qué? ¿Por qué la gente consume 2 o consume 3? Porque al principio tú tienes un pike, y no me vas a dejar mentir, si me equivoco me corrigen, uno siente un pike alto de energía durante 1 hora y media o 2 horas o 1 hora, y eso baja nuevamente. Entonces la persona, como se sintió en ese momento que estaba hipervigilante y que estaba bien haciendo el trabajo, vuelve y se compra otra por si las moscas y vuelve de nuevo entonces el proceso, y eso es lo que lo convierte en un uso adictivo. Entonces ese uso adictivo, él no se está dando cuenta que por debajo de ese fondo entonces está existiendo una conducta autodestructiva, porque ya ahí estamos hablando de constante consumo de cafeína, constante consumo de azúcar, y tras eso los ingredientes secretos que no sabemos qué otra cosa puede tener, que puede dañar entonces, nos puede dañar el corazón, nos puede dañar parte de lo que es las neuronas, hasta las neuronas se pueden quemar en el proceso, nos irrita la vista, entre muchas otras cosas, inclusive hasta alergias. Por eso que hay personas que cuando toman bebida energética como Monster, como alguna, pues la persona puede toser. Interesante, pero ahora mencionaste que lo del trastorno de consumo de la cafeína o dependencia de la cafeína como un trastorno tipificado, y hasta donde yo conozco, porque estuve estudiando algo del tema del sueño, hay 2 mecanismos para que tú duermas, que son el ciclo circadiano, que son los relojes biológicos que están en cada célula del cuerpo, y que los estímulos que regulan este ciclo circadiano son el sol, el ejercicio y la comida. Ese es un mecanismo para que te duermas a tiempo regularmente. El otro mecanismo se llama presión de sueño. Ese mecanismo funciona con la acumulación de un neurotransmisor que se llama adenosina. Y esa adenosina se secreta en el cuerpo a medida que vas teniendo actividad tanto física como cognitiva. Ahora, cuando tú duermes, se disipa esa adenosina y quedas como en cero y estás activo nuevamente. ¿Qué pasa cuando duermes poco? Algo de esa adenosina quedó circulando y te despiertas somnoliento, cansado. Ahí entra la cafeína. Cuando tomas la cafeína, que tiene una estructura similar a la adenosina, compite en el mismo receptor. Entonces pospones esa fatiga que tienes por acumulación de adenosina, pero cuando pasa el efecto de la cafeína, otra vez entra la somnolencia y te tomas otra bebida energética. Y ahí te vas. Pero la cura es suficiente descanso. Suficiente descanso, exactamente. Ok, estoy durmiendo a las 12 de la noche ya del día siguiente, o 1 de la madrugada. Obviamente ya es un hábito de sueño incorrecto. Yo siento que para poder dormir adecuadamente, uno debe dormir, o sea, calculado entre algunas horas, por ejemplo, entre las 11 ya de la noche, y es mucho ya, 11 de la noche, 11 y media, en el límite, 10, que ese es como el límite ya para poder tener un buen descanso, por lo mínimo
de 6-7 horas. De 6-7 horas como mínimo. Porque lo reglamentario, hasta lo reglamentario que es. 7 y 9 es la recomendación. Se dice que las mujeres duermen un poco más, pero como dice, 6 es el mínimo mínimo. Es el mínimo mínimo. De 6 a 7 horas para que uno tenga esa sensación de bienestar al día siguiente. Porque al final ese es cuando se limpia, se hace la poda sináptica, las neuronas se limpian todas estas cuestiones que tienen que ver con que quedan acumuladas en el cerebro. Y es por eso que uno funciona adecuadamente. Y es extraño porque... Es extraño en esta parte cuando hacen esta pregunta, pero entonces, ¿qué pasa con el alcohol? ¿Por qué el alcohol yo amanezco con resaca al día siguiente? Porque lo que pasa es como el cuerpo se está intentando, que siempre se pregunta, el cuerpo se está intentando de liberar de la sustancia del alcohol, pues. De acetaldehído. De ese tipo de sustancia. El cuerpo está despierto, el cerebro, o sea, uno siente que uno está dormido, que uno duerme bien, porque hay gente que dice que duerme con alcohol bien, lo cual es todo lo contrario. Caes dormido, pero Caes no dormido, descansas. pero no descansas porque el cerebro está activo y el cuerpo está intentando, por ejemplo el hígado, está intentando sacar esa cantidad de alcohol que uno consumió durante, no sé, un parking, una reunión, algo con alcohol. Y por eso entonces uno no tiene llega al REM del sueño, a las fases del REM correcta del sueño para poder tener un adecuado descanso. Entonces cuando amanece, por eso es que uno amanece con resaca o amanece con dolores de cabeza fuerte, porque ese es el tema de que el cerebro quedó despierto durante toda la noche, durante todas esas horas. Exacto, como mencionas, el alcohol hace que te duermas, pero el alcohol te seda. Te seda. Y lo interesante con el sueño es que el sueño significa no que te apagaste, sino que mientras que estás dormido, tu cerebro tiene otro tipo de actividad eléctrica que permite la poda sináptica, que traducido al castellano común y corriente es un proceso de desintoxicación de los desechos metabólicos que se acumularon por la actividad neuronal durante el día. Claro. Si no ocurre esa limpieza, el sistema nervioso comienza a degenerarse con el tiempo. Parkinson, Alzheimer. Entonces, cuando tomas alcohol, que mucha gente dice, no, yo me tomo mi cerveza, mi copa de vino porque eso me hace dormir. Pero, como tu cerebro, tu sistema nervioso caen en ese estado de sedación, la fase REM, que es cuando tu sistema nervioso asimila traumas psicológicos, cuando se recuperan o cuando asimilas emociones, cuando tienes la fase de aprendizaje durante el sueño, no ocurre o ocurre en mucho menos cantidad. Y una persona entonces que se duerme constantemente por efecto de bebida alcohólica no cumple con esa fase de sueño y al final es una persona que tiene menos capacidad de tolerar estrés psicológico en el día a día. Exactamente. Y esa es la recomendación más estable, ¿no? Porque no es que tomas alcohol, te sedas y vas a dormir, como dicen ellos, pues duermo súper bien como un ángel, pero al día siguiente amaneces con la resaca y eso en algún momento, o sea, se van quemando las neuronas y empieza toda la generación de lo que es el sentido químico del cerebro, la química del cerebro y los procesos mentales cognitivos. Es por eso que de repente uno se dedica tanto a una actividad y uno de lectura, por ejemplo, o una actividad que tengas que utilizar la capacidad cognitiva de memoria y demás, y uno de repente no asimila las cuestiones. Te das cuenta que esas personas no asimilan completamente y dice que se dan, que leen, y no retienen o no tienen curva de aprendizaje porque ya tienen las facultades o las funciones del cerebro, las tienen alteradas por el consumo de alcohol, de mucha cafeína o de bebidas energéticas. Una recomendación que yo siempre haría con respecto a eso, al descanso y demás, es que tampoco nunca se tomen una taza de café a las 6 de la tarde o a las 7 de la noche. Creo que sería algo fatal. Creo que no sé en qué hora está, pero yo recomiendo que la última taza de café que uno se debería tomar sería a las 12 de mediodía. Coincide con mi recomendación. Hay personas que me dicen que es una medida muy estricta, pero el nivel de tolerancia de cafeína es individual. Hay gente que tolera más o menos. Claro. Y la vida media de la cafeína es alrededor de 8 horas. Así que si te tomas una taza de café a las 3 de la tarde, a lo mejor a las 10, que supuestamente es cuando debes caer dormido, todavía está esa cafeína bloqueando la adenosina que hace que te duermas. Exactamente. Entonces esas serían las recomendaciones. Mucho mejor es que metes una bebida energética que de verdad es algo bastante terrorífico. Es una conducta muy autodestructiva que la gente no se está dando cuenta. Está normalizada. Y está muy normalizada por la velocidad, por la modernidad líquida, porque todo tiene que ser rápido, porque no hay tiempo para cocinar. Es preferible que cocinen su comida correctamente, ustedes desde la casa, la comida más natural y casera posible que puedan hacer, sin tantos condimentos extraños, azúcares, cuestiones así. Bebida energética, consumo tarde, no. Y cafeína, la verdad,
antes, superante de la 1 de la tarde o a las 12 de mediodía, sería su última taza de café para el proceso. Porque después entonces si presentas problemas del sueño, es por eso que la gente entonces no rinde en el trabajo, en la universidad, ni en las actividades diarias en las mañanas siguientes. Y eso es un gran problema. Sí, y con respecto al sueño, este no es un podcast acerca del sueño, hice otro, lo puedo referenciar en las notas del programa, pero dormir poco no solamente es que tu estado de alerta y tu capacidad de concentración son menos, sino que solamente el sueño como factor aislado Ujú. es la razón principal o la causa principal de enfermedad cardiovascular, que es la causa principal de muerte a nivel mundial. Entonces, puedes hacer todo bien, comer bien, haces ejercicio, pero duermes 4 horas, adivina, estás poniéndote en riesgo de enfermedad cardiovascular. Me refiero a enfermedad del corazón, aterosclerosis, hipertensión, accidente cerebrovascular o derrame. Entonces, sé que es difícil porque estamos en una sociedad muy acelerada, en donde el jefe siempre te pide más, la empresa siempre quiere que seas el mejor trabajador, tienes presión de todos lados, pero si no duermes, nada de esa recompensa ni el dinero que te vas a ganar te va a poder sacar de esa enfermedad. Entonces, vean el sueño como obligatorio, eso no es negociable, lo he dicho antes, y la bebida energética, el consumo de cafeína no los va a sacar de esa fatiga crónica si no duermen. Ya hablamos de comida, hablamos de sueño, hablamos de bebida energética, hablemos de sedentarismo ahora, porque estas conductas, curiosamente, que estamos mencionando, autodestructivas todas, he visto personas, y no lo digo a modo de juicio porque yo no soy perfecto, tengo cosas que mejorar, pero he visto todas estas conductas en las mismas personas. ¿Qué nos puedes decir acerca del sedentarismo en tu círculo o en tu práctica? El sedentarismo es muy común y, como decía anteriormente, hemos adoptado no el proceso preventivo, sino el proceso reactivo, el proceso de atacar cuando ya la enfermedad está bastante propensa. Y hay amigos, como dije, que 200.000 no sabemos que son diabéticos. Hay amigos que son diabéticos o prediabéticos al proceso. Y se ve. Y se ve. Y empiezan con una disnea, creo que es de la falta de respiración o el fallo en la respiración. Empiezan con respiración muy forzada. No pueden caminar mucho tiempo porque les da dolor. Les duelen las articulaciones, les duelen la espalda. Son sujetos que están bastante obesos en ese sentido y tienen muy poca movilidad y mucho sedentarismo. Entonces, ¿por qué se da tanto eso? El factor delante que explicamos puede ser una modernidad muy líquida, todo tiene que ser rápido en el momento, ya de allá para allá, y evitamos hacer como que los procedimientos correctos de la comida y demás. Falta de exposición, que es un tema bastante importante, la falta de exposición a tener este tipo de entrenamientos, de actividad física, de comprensión de la nutrición. No nos hemos expuesto a un libro de nutrición, a un curso de nutrición específico, y ignoramos ese tipo de temas para poder entonces justificar cosas, pues me explico, más que nada. Entonces el sedentarismo puede ser una función multifactorial de la cual puede venir en muchos lugares, pero siento que el principal tema del sedentarismo es la falta de exposición a las cosas a las cuales tenemos que aprender para poder mitigar ese problema, mitigar más que nada ese problema. No sé cómo sería de parte de la actividad física o las exposiciones progresivas en la parte física. Sí, antes de continuar con la parte de la actividad física, te quería preguntar un poco más acerca de exposición, porque de repente la persona que no conoce el podcast o no conoce la terminología se preguntará, cuando me hablan de exposición, ¿a qué se refieren? Ok, la exposición es una técnica terapéutica que se usa en la psicología clínica, más que nada para poder ir viendo, o sea, para poder ir mitigando los estímulos a los cuales nosotros somos adversos. Por ejemplo, somos adversos a relacionarnos con ciertas cuestiones en la sociedad, por ejemplo, con personas en la sociedad o socializar. No necesariamente es porque la persona tenga una fobia social, porque eso sería ya un trastorno como tal, sino que más que nada la persona no está acostumbrada al protocolo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tratamos de exponerlo gradualmente, poco a poco. Cuando uno no se expone tampoco a las cosas que uno debe conocer, por ejemplo, para evitar exactamente el sedentarismo, y no nos exponemos a personas que hacen actividad física, personas que tienen una nutrición un poco más correcta, estos alimentos que son específicos, y vivimos en un ambiente donde estamos solamente expuestos a azúcares, estamos expuestos a sedentarismo, a videojuegos y a cuestiones que tienen que ver con esas conductas autodestructivas. Entonces
somos propensos a ser parte de ese círculo. Entonces, a eso nos referimos entonces con la exposición. Es como un tipo de modelamiento de la sociedad, o sea, podemos verlo de un modelado que vemos entre las personas que nos rodean, por decirlo de una forma así más sencilla. Sería como acondicionar nuestro entorno a cómo queremos ser, más o menos. Más o menos. Como que queremos, si estamos expuestos constantemente a otros individuos que también tienen mal hábito alimenticio, que también duermen mal, porque hay veces que es por elección, hay veces que es porque trabajan turno nocturno. Entonces, si tenemos amigos de este círculo, la tendencia es que vamos a ser como los amigos de ese círculo. Exactamente. O como nuestros compañeros de trabajo, o como la gente con la que vivimos. Con la que vivimos, exactamente. Eso sería entonces el proceso de exposición y el modelamiento que tiene tu atmósfera y tu ambiente, y tú aprendes con respecto a eso. Entonces la propuesta desde el punto de vista psicológico, desde la terapia psicológica, es exponernos entonces a lo que queremos apuntar. A lo que queremos apuntar y a lo que tenemos aversión, porque por lo general en un entorno, si tú te empiezas a exponer a personas no vamos a decirlo tanto a personas, sino a lugares donde la actividad física es importante, por ejemplo una caminata, un jogging, bicicleta, un gimnasio donde alcen pesa. O sea, realmente uno tiene adversión a eso porque uno no está acostumbrado. Se le ha preguntado muchas veces a mucha gente, oye, pero ¿qué podemos hacer de diferente si no nos sentamos en un bar a tomar una cerveza a los compañeros? O sea, bueno, entonces váyanse a un café, siéntense a un café, a una cafetería, tómense un poquitito de café o tomen una agua mineral y se sientan a conversar sobre otras propuestas o sobre cosas que les han pasado en la vida. Entonces, ahí tú te das cuenta que la gente no tiene exposición, o sea, tiene exposición a lo común, pero no tiene exposición a lo que son adversos, a la adversidad de estar en un bienestar físico. Y entonces yo siento que ahí es donde va el proceso progresivo de ir haciendo cambios con ese sedentarismo. Interesante, porque mencionaste, ese es un caso típico. Sí. Me dicen, oye, pero ¿qué más vamos a hacer? Nada más está el bar X o el bar el otro. Yo, pero podemos ir al mismo lugar y no pide cerveza. No pide trago, no sé qué, pues pedir agua mineral, que es lo que normalmente yo hago, sin tirarme la hora de que solamente tomo agua mineral. Pero yo identifiqué que el alcohol para mí no es indispensable. No es indispensable, claro. Y eso no me excluye de salir a conversar. Yo salgo con mi agua mineral y tranquilamente converso con todos los que están en la mesa. Entonces no es un impedimento el no consumir alcohol. El no consumir alcohol, exactamente. Y eso te mantiene fuera, o sea, te mantiene fuera de ese tipo de exposición negativa, que pensamos que es un tipo de exposición negativa, aversiva, que no funciona realmente a la hora de que uno quiera hacer un cambio físico. Por lo general, la gran mayoría de las funciones del alcohol, porque uno tiene problemas más que nada con dejar el alcohol, y siempre se pregunta mucho, ¿Cómo es posible que yo intenté dejar el alcohol y después de 2 meses o un mes vuelvo y consumo entonces y el doble y peor? Claro, porque las neuronas que uno las tenía dormidas con respecto al proceso de asimilación del alcohol se volvieron a despertar nuevamente después de esa constante de esa para grande de consumo. Y obviamente la ansiedad por consumir se te incrementa el doble, porque el alcohol no se puede dejar si primero estás expuesto a un ambiente de personas que tienen consumo constante, de nuevo, exposición, de consumo constante, exposición constante. A eso obviamente te va a causar ese tipo de modelamiento, y ahí entonces tú vuelves y caes en el protocolo. Segundo, como la técnica es exposición progresiva en el proceso, uno tiene que ir dejando el alcohol de a poco. La mayoría de las drogas, o de la mayoría de cualquier bebida energética o tipo de hábito, tipo de sueño, o el comer mal, se va dejando con una exposición gradual al proceso. Nunca se puede dejar un solo tiro. O sea, que si hoy tú te tomabas una caja de cerveza que tiene 24 cervezas, tú te puedes ir tomando por lo menos 10 ese día. 10, quedas tranquilo y te vas, hasta que vas la siguiente semana, vas a 4, vas a 3, y así progresivamente. A esa exposición llega un momento en que ya de repente las cuestiones se curan. Nosotros, por ejemplo, hay problemas en la psicología con algunos especialistas, de que solamente se sientan con el paciente y hablan de cosas cognitivas, de cómo funciona la teoría, y de que esto, de que el otro, psicoeducamos y todas las cuestiones, pero a la hora de la hora nunca exponemos al paciente. Esa es la gran realidad. Nunca exponemos al paciente. Me imagino que lo mismo pasa en la actividad física. Uno explica la teoría, la cuestión, pero para poder que funcione la actividad física como hábito, tienes que estar expuesto.
no hay de otra. Yo te puedo hablar de un montón de ejercicios y de teoría y de Y de paquetes y de... Ajá. lo que tú quieras de cómo funciona el músculo, pero si no te pongo a hacer una sentadilla, una pechada, entonces no va a pasar nada. Lo mismo pasa en la psicología y ese es el problema de la exposición. El problema de la exposición es como quien dice, la parte esencial casi de todas las actividades que nosotros queramos hacer. Por ejemplo, para evitar ese sedentarismo o el consumo de alcohol, de bebida energética, estas cuestiones, tenemos que empezar a exponernos progresivamente a esos estímulos aversivos. ¿Y cuáles son esos estímulos aversivos, esas cosas aversivas a lo que nosotros no tenemos como que esa afinidad? Entonces tenemos que empezar a ponernos con gente que realmente haga el proceso, ir al gimnasio, hacer una caminata, aunque no nos guste porque da pereza, lo sé, da pereza. Al principio, Da pereza si al no principio. tienes el hábito. Pero cuando uno va viendo esos cambios progresivos, entonces ahí es donde la mente hace un cambio porque ya aprendimos, o sea, condicionamos la mente a que aprendimos a que esa conducta que estábamos haciendo anteriormente era una conducta autodestructiva, que es la referencia normal. Sí, interesante que este escenario que describes lo veo frecuentemente con clientes. Muchas personas que buscan mi ayuda a través del tiempo es porque tuvieron una lesión y quieren recuperar esa movilidad. Otros quieren, entre comillas, perder peso, pero cuando le haces preguntas a esta persona, no duerme a tiempo, no duerme suficiente, tiene mal hábito alimenticio, come mucho azúcar, no cocina, o no hace el esfuerzo de que alguien le cocine algo que de mayor valor nutricional, tiene aversión a lugares donde hay actividad física, entonces su comportamiento no es una casualidad, sino Claro. que está expuesto constantemente a entornos, a personas que lo empujan en la dirección de cómo se comporta, que es no moverse, comer mal. Entonces es un círculo vicioso. ¿Cómo sales de ahí? Bueno, tienes que gradualmente, como dijiste, exponerte a otro círculo de personas, Exactamente. a un lugar donde la actividad física sea un poco más normal. Si sales al parque, lo más posible es que termines caminando. Pero si te quedas en la casa, te quedas encerrado en el cuarto jugando videojuegos, no te relacionas con gente que tiene un hábito distinto al tuyo, entonces es muy difícil que no importa cuánto te ponga de ejercicio en un programa, si no estás desarrollando o no estás modificando tus conductas a través de la exposición a esos entornos favorables. Entornos favorables, exactamente. Y eso es lo que yo digo con el tema de los gimnasios. El tema de los gimnasios siempre ocurre que la persona se mete al gimnasio y cree que va a cambiar su vida porque el gimnasio es la etiqueta. O sea, la etiqueta del gimnasio me va a hacer bajar de peso. Pero yo siempre recomiendo a la persona que va a hacer actividad física antes, o sea, o ir a un gimnasio, alzar pesa, gastar plata, porque ahí se gasta mucha plata por la mensualidad. Yo siempre digo que empiece desde su casa entrenando, exponiéndose durante 4 meses a un entrenamiento de él en casa, leyendo los libros, leyendo un poquitito de nutrición, leyendo un poquitito de anatomía. Y es súper importante leer las revistas científicas sobre el proceso porque así uno poco a poco va entendiendo cómo funciona cada cosa. Luego de esos 3-4 meses que ya uno está acostumbrado a entrenar en las tardes, como se hace el hábito, ya entonces esa persona puede ir a pagar un gimnasio. Y siento que no va a gastar su dinero porque hemos visto muchas personas que contribuyen al negocio redondo de gastarse exorbitantes funciones en el gimnasio y entonces cuando vas a ver retornan a lo mismo. Siento que eso es un problema ya porque al final el gasto del dinero no va conforme a lo que el cambio que uno quiere tener. Entonces le echan la culpa entonces a todo, la victimización empieza y le echan la culpa a todo. Entonces dicen el sistema del gimnasio no funciona, eso no sirve o no. Y en verdad lo que la persona misma, uno internamente, es que no se ha hecho el hábito de exposición progresiva adecuadamente para poder tener ese cambio contra el sedentarismo. Hace todo el sentido del mundo, pero este no es un concepto que si no hablamos aquí, yo conocería, o porque yo lo practico en mi rama, pero no es un concepto en el cual las personas están familiarizados. Claro. Piensan que, como dice, a la etiqueta del gimnasio, o sea que si me meto ahí, en 3 meses quedo así. Diferente, me veo súper bien, pero es la etiqueta, o sea, la etiqueta, el gimnasio. Pero el gimnasio de franquicia, que son los predominantes, puedo decir los nombres, pero los Planet Fitness, los Power Club, está Smart Fit, los aquí en Panamá, pero en el mundo hay otras franquicias grandes. El negocio de la franquicia está en tener muchos suscriptores. Exactamente. Ellos no se benefician directamente en que cada persona que entre tenga una transformación de hábitos. Entonces, muchas personas entran,
van 2, 3 semanas, un mes, después se les olvida que están pagando, no van y siguen pagando. Y son parte importante del ingreso de los gimnasios. No es que estoy en contra del gimnasio, simplemente estoy describiendo el modelo de negocio. El modelo de negocio y también la exposición incorrecta, a los hábitos de cambio. Y ese es el proceso. Uno siempre tiene que precontemplar los cambios. Y una forma de precontemplar los cambios es haciendo pequeños esfuerzos. Siento que esa es la clave de la exposición, que me parece genial. La clave de la exposición progresiva siempre es cambiar pequeños hábitos, por eso es progresiva, poco a poco. Cuando uno cambia pequeños hábitos, por ejemplo, uno que yo siempre digo que yo sé que lo tengo bastante ya asimilado de tanto divulgarlo, es empezar a comerse la comida sin soda, tomársela con agua. Ese sería un primer paso y uno de los más grandes, empezar a comerse la comida sin una bebida azucarada o sin una bebida como Importante. la soda. Ese es uno de los principales. Caminar 20 minutos mientras escucho un podcast, mientras, no sé, voy a hacer la compra, o de repente mientras lavo los platos, entre cosas así. Pues, o sea, poco a poco uno se va exponiendo a funciones progresivas para poder teniendo hábitos correctos. Entonces esa sería la función como hábito que va cambiando con la medida del tiempo, no haciendo de repente un correr pues 10 kilómetros el primer día que uno se va a exponer. Lo más probable es que no regreses más a ese hábito de correr porque te desgastaste, te lesionaste o hiciste tanto esfuerzo que tu cerebro dijo, no, hombre, esto no es para mí. Entonces no es la idea, pues la idea es progresiva. Creo que esa es la clave de la función. Totalmente. Como mencionaba también fuera de micrófono, escuchaba una conversación ayer de un podcast que me gusta mucho, que se llama Mind Pump. Está en inglés solamente, pero discutían el tema de que no hay tal cosa como muy poco ejercicio, pero sí existe algo que se llama mucho ejercicio. Y si tú pones a una persona a hacer demasiado muy pronto, sin considerar todos los tipos de estrés que esa persona tiene en su vida, lo más probable es que no vea resultado y entren como en modo supervivencia y abandone el hábito, mientras que si tú empiezas de poco, le das espacio a que la persona desarrolle el hábito y va a ver el cambio progresivo, y lo más probable es que se quede con esa conducta. Claro. Entonces, como dices, el cambio debe ser progresivo. Ese error de hacer demasiado pronto, yo lo he hecho antes de ser entrenador. Yo también lo cometí bastantes veces antes y nunca me resultó. Siempre volvía a cero porque abandonaba el hábito porque era muy fuerte. Exactamente. Entonces la clave está en la exposición gradual a la actividad. Empezar de cero, principalmente si nunca has hecho nada. Instruirte, súper importante. Buscar ayuda si no conoces el tema. Pero no quería terminar el tema de hoy de conductas autodestructivas porque se nos queda una por fuera, y es las drogas y el alcohol, que puede ser controversial porque tanto como la cafeína, el alcohol está, lo mencionamos hace un poco pero no a profundidad, está súper normalizado el consumo de alcohol. Es una conducta social. Mencionabas que en hombres y en mujeres se manifiesta distinto. Claro. Quería que nos comentaras acerca de cómo, o puedes describir el escenario de cómo se presenta el hábito de alcoholismo en hombres y en mujeres actualmente, porque es interesante, me pareció interesante cómo lo describiste. Sí, claro, mira, el comportamiento del consumo de alcohol es distinto. Cuando yo digo que es distinto entre hombres y mujeres, se manifiesta por el comportamiento que tiene la persona en el consumo, pero no sabe que es alcohólico o no sabe que tiene mucho abuso de las mismas sustancias. Lo es normal ya. O es normal ya. Y una persona, por lo menos los hombres, pues cuando tienen el consumo de alcohol bastante alto, se exponen a un lugar que es aversivo a ellos, o sea, aversivo donde se hace, vamos a decir, aversivo donde se hace actividad física, donde uno se toma un café, donde uno se toma una bebida de tipo con gas carbonatada o cualquier otra cosa que no tenga que ver con alcohol, y él te brinda una cerveza, como estábamos diciendo antes, te brinda una cerveza, y uno rechaza la cerveza porque uno no está en ese proceso, porque uno tiene su objetivo o está expuesto a hábitos más saludables. O en ese momento no estás tomando cerveza. O en ese momento no estás tomando cerveza, y la persona automáticamente se siente incómoda porque él dice, bueno, yo estoy viviendo solo, no me siento acompañado, y automáticamente entonces, ¿a qué entorno va? Él se va a exponer al entorno realmente al que nosotros decimos al entorno negativo del alcohol o del consumo de alcohol, donde él pueda compartir con los compañeros. Por eso siento que una de las conductas que uno aprende en sociedad es con el entorno, o la exposición al entorno con las personas que consumen alcohol. De ahí sale entonces esa teoría. Así se manifiesta el consumo de alcohol. Entonces dicen, bueno, hoy me voy a tomar 12 o me tomo 15. Entonces
sobrellenan de nuevo la caja y vamos a comprar otra caja. Entonces viene el exceso, vamos a comprar otra caja, no se sienten satisfechos, se compran una tercera caja, pero lo más extraño es que esa tercera caja, cuando se la compran, esa tercera caja no se la toman. O sea, la caja se queda, ¿no? la caja se queda ahí. O sea que sobrellenó alguna parte de él, de su mente, que él creyó que se iba a tomar eso, y queda el proceso, y como quedó en un estado totalmente etílico, la persona entonces va a dormir y se va del proceso. En las mujeres es distinto. En las mujeres, cuando hay un consumo de alcohol alto, las mujeres siempre se toman una foto de celebración. Pasa mucho de que se toman una botellita, vamos a decir, una copa, una copita de vino todos los fines de semana o todos los días en la noche. Mi copita de vino para poder dormir bien, cheers, celebración, cualquier cosa, y tal, la foto. Y no se comportan de la misma manera del hombre, en el sentido de que van a buscar el parking al bar, sino que simplemente son procesos aislados de soledad, donde ellas se toman la copa de alcohol, o se toman la foto con una cerveza, y ya entonces sucesivamente. Claro, eso no es en todos los casos, pero es el comportamiento que más se ve en el consumo de alcohol o el alcoholismo con una mujer. Entonces, a ver si entiendo la diferencia bien. El hombre, a pesar de que no esté en un entorno favorable al consumo de alcohol, él lleva el alcohol al entorno. Él lleva el alcohol al entorno. Y entonces, como lleva el alcohol al entorno y no se siente bien, no se siente acompañado, retorna entonces. Va al entorno. Va al entorno. Donde está el alcohol. Donde él se sienta cómodo para poder beber alcohol. Por eso es una conducta de exposición aversiva. Entonces, él no, a pesar de encontrarse en un entorno no favorable para beber alcohol, él hace que las condiciones para beber alcohol existan. Que existan y se den. Exactamente. Se asegura de que eso suceda. Se asegura que él. Y en la mujer es el entorno, ella lo crea en cualquier momento, sin exponerse a un entorno alcohólico, sino que ella misma sola en sí, en su soledad, crea el entorno alcohólico. Entonces el hombre es un poco más social en el alcoholismo. En el alcoholismo. Y la mujer un poco más aislada. La mujer más aislada. Por eso y más sutil, porque es como sutil. Celebratorio, como una copa. Como una copa, que me lo merezco, celebratorio, cheers, una foto, algo de publicidad, cuestiones. Como una excusa que necesita para tomar alcohol. Una excusa, exactamente, como una excusa que ella necesita para poder exponerse en el proceso de alcohol. Por eso es que es muy extraño que una amiga te diga, hey, ¿cómo estás, Aníbal? ¿Cómo estás, Pocho? Vámonos a beber al bar. Muy poco se ve eso. O sea, te das cuenta que una mujer no viene a buscarte a tu casa, que yo sepa, como un pasiero, muy raro, y te venga a decir como un pasiero, hey, vámonos a tal bar. No, la mujer no. O sea, muy poco tú ves una mujer haciendo eso, porque todavía hay como que una estructura, porque no le permite hacer eso por el tipo, la sociedad en la que se presenta. Esa es la diferencia. No son todos los casos, pero es lo que predomina. Es lo que predomina, exactamente. Y es importante porque ahora, diciendo esto, me dirán, o la persona que escucha el podcast, no, yo no soy alcohólico o no soy alcohólica porque nada más me tomo por los números. Y te puedo decir que hace varios episodios hice un capítulo acerca del alcohol, y en mujeres más de 2 bebidas, que varía el contenido en volumen dependiendo de cuál bebida. Pero, por ejemplo, más de 2 copas es exceso por día, y en hombres más de 3 copas o más de 3 cervezas ya es exceso. Claro. Ahora, entonces existe el exceso por día, pero también existe el atracón. Es cuando tomas más de cierta cantidad en un solo día. O sea que hay 2 maneras de caer en exceso: tomando una cantidad específica por día, como decían, mujeres 2, más de 2, en hombres más de 3, pero la persona dice, hey, ¿sabes qué? No he tomado desde tanto tiempo, así que este fin de semana me puedo tomar 14. Ya eso es un exceso, porque acá es un atracón y tiene efectos inmediatos en deterioro del cerebro. Como decías, el daño neuronal. Hay daño estudiado a la materia gris del cerebro por consumo de alcohol en exceso. Hay desarrollo de enfermedad cardiovascular. Está el problema de que cuando tomas, tu nivel de cortisol se amortigua, pero cuando pasa el efecto del alcohol, otra vez se dispara el estrés. Entonces se vuelve un ciclo esto de tomar alcohol para desestresarse. Y ahí es donde vienen los problemas de los cambios. Por eso es que no hay cambio. Por eso es que uno espera, uno se va al tema del sedentarismo. Por eso es que uno no ve estructuras de cambio en el abdomen, en la cara, en el cuerpo. Porque cuando apenas uno deja de tener estos hábitos nocivos, con el consumo de alcohol excesivo, más que nada, uno tiene cambios hasta en la cara y todo. O sea, uno se ve súper diferente, súper más claro, uno piensa mejor, aprende mejor, entre otras cosas. Se acabó la niebla mental esa famosa. Se acaba la niebla mental famosa, esa que uno siente, y estas cuestiones de que no aprendo, de que no asimilo, de que bueno, y eso es súper importante para poder entonces evitarlo. Entonces, la exposición
continuando con el tema de la parte psicológica en la exposición, se usa mucho en psicología clínica ese tema para evitar exactamente las conductas alcohólicas. Uno se tiene que ir poniendo gradualmente a la falta de alcohol o al uso de alcohol, para que entonces llegue un momento en que ya sea, o sea, más fácil poder controlarlo. Por ejemplo, Es una habilidad que se entrena. una habilidad que se entrena, exactamente, porque es exposición progresiva. 14 cervezas, la bajas a 10 la próxima semana un sábado la bajas a 7, la próxima semana otro sábado la bajas, perdón, a 4. Y cuando vas a ver, ya te van dando cuenta que ya no necesitas ni beber alcohol ni salir a beber alcohol, porque es la función que te fuiste quitando progresivamente. Y es muy difícil entonces ya, porque la adicción está tipificada para que tú dejes de consumir algo, alcohol, cigarrillo, bebida energética y cuestión, tienen que pasar por lo menos como 3 años. Como mínimo 3 años en el proceso de desintoxicación y demás, todo lo que te va a ocurrir. En casos más severos, ¿no? En casos más severos, como 3 años y la máxima como 1 año. Porque 6 meses no. La gente dice, no, en 6 meses, en 21 días se me va un batio. Eso es un mito. Te lo voy diciendo de allá, eso es un mito. Toma tiempo. Eso toma tiempo. Los hábitos no se hacen en 21 días. No es una regla fundamental. No van las leyes del cambio del comportamiento. Son cosas que todavía no se han estudiado y no tienen ningún tipo de evidencia científica que uno se haga un hábito de quitarse por lo menos el alcohol en 21 días o uno se vuelva experto en actividad física, haciendo ejercicio físico en 21 días. Eso no existe, eso toma tiempo y es un hábito que se va aprendiendo hasta que el cuerpo se acostumbra. Hablamos de alcohol y también quería mencionar otras drogas, porque el alcohol sí es una droga, pero es legal. Pero están las otras drogas que depende del lugar donde vivas, puede ser legal o ilegal. La más normal o la más común en consumo es la marihuana. Están otras drogas duras como ya cocaína, éxtasis, etcétera. Pero hablemos, por ejemplo, de la marihuana, que es, a pesar de ser ilegal, el consumo es bastante masivo aquí en Panamá. Bastante masivo y también se quiere empezar a normalizar el consumo de que la marihuana es un desestresor, ¿no? Se ha visto bastante. Que sí lo es, pero cae en una dependencia. Y a pesar de que no es adictiva como tal fisiológicamente, si la persona, porque corrígeme si estoy equivocado, si la persona tiene una conducta o es propenso a conductas de adicción, puede ser adicto a cualquier sustancia, incluyendo la marihuana. Incluyendo la marihuana, exacto. Eso no es así, exactamente es así. Yo no soy tan experto en drogas. Yo hice mi máster y estudié parte del grupo, trabajé con el grupo de adicciones de Teen Challenge. Y uno de los problemas de la marihuana, más que nada, o sea, el consumo de marihuana no es que te deja, o sea, no es que te hace daño en el momento, porque te deja relajado, te desinhibe algún tipo de percepciones y te sobresalta algunas otras emociones como la auditiva, la perceptual, entre otras cosas. Pero sí, en ese proceso de usar mucho consumo de marihuana completo, llegas entonces a tener abusos grandes o esos atracones por el uso de marihuana. Atracón, el binge. El binge, el máximo. Tienes que entonces ya consumir máximo. Entonces ya no te metes una sola dosis, sino que te metes hasta 6, 7, 8 hasta que te haga la dosis. Vamos hablando vamos a decir, como ellos le dicen vulgarmente, 2 bates, o sea, dos puros de eso, 2 porros de eso. Puro, porro, no sé qué otro nombre tiene. Ajá, no sé qué otro nombre tiene, 2 bates, 2 puros, 2 porros. Y entonces cuando vas a ver, te metes uno en la mañana y vas con uno entonces en la tarde y vuelves entonces para finalizar lo otro en la noche. Entonces no te estás dando cuenta que ahí tienes un tipo de máximo de consumo en ese proceso. Una dependencia. Y ya se vuelve una dependencia muy fuerte. Y la marihuana en ese sentido sí es peor porque te deja estuneado. Estuneado me refiero a que te deja lento. Entonces, ¿qué pasa? Te sentiste relajado, te sentiste bien y agarras el celular y entonces vas a scrollear toda una cantidad de horas, scrolleas hasta 2 horas, 3 horas y ni te das cuenta. Entonces necesitas dormir porque el high fue muy fuerte, te acuestas a dormir y cuando vas a ver perdiste entonces ya 6 horas así hasta 7 horas de tiempo. Es que parece inofensivo, ¿no? Porque dirán, no, la persona que consume marihuana se relaja, no molesta a nadie, pero es una conducta autodestructiva. Porque vuelves a dormir, pierdes el tiempo, escroleas todo el tiempo y se ha visto también que la persona entonces empieza a perder ya funciones cognitivas, no se va dando cuenta que no aprende, que le da pereza hacer todo y queda en un círculo vicioso tan complicado, bueno, que lastimosamente entonces a veces que hay ya que atacarlo con otro tipo de terapias de exposición o otras cuestiones con respecto al desuso de la marihuana. Y quiero tirar un disclaimer aquí porque hemos hablado de conductas y posiblemente personas que escuchen este podcast
se identifiquen con alguna o con varias, y esto no es un ataque personal, pero tenemos que hablar los temas como son y hay que atacar estas conductas autodestructivas si es que nuestro objetivo es tener salud y construir una sociedad un poco más sana, equilibrada. Más sana, más saludable, equilibrada. Y es lo que quiere nuestro ministro de salud. Yo voy muy en dirección con lo que él dice. Me gusta lo que él explica sobre este tema de la salud, evitar el sedentarismo, que tenga que haber más programas de nutrición, más ferias de conceptualización de nutrición, de salud mental, de actividad física. Eso me parecería genial, porque la gente debería, la población, pues la sociedad debería envejecer de una forma más sana, Digna. de una forma sana, no ser como dice él mismo, envejecer enfermo, estar enfermo, y es costoso, porque el sistema de salud está hecho para eso, es costoso. Costoso para la persona y para el Estado. Costoso para la persona y para el Estado. Entonces, no, pero es que si no nos enfermamos no vamos a tener hospitales, no vamos a tener doctores. Eso es una falacia. Siempre va a haber enfermos, eso es una falacia, ad populum, de que popular, puede que la gente no, que si entonces nadie se enferma, entonces no va a haber hospital. O sea, es que no es el modo. Pues la idea es que nosotros no gastemos nuestro trabajo, nuestra gran cantidad de años de trabajo, 30, 25 años trabajando en un call center, en una oficina, en un estadio, en un campo, gastarlo en nuestras enfermedades físicas y crónicas. Eso yo siento que eso es como algo letal. Utilizar nuestra jubilación, vamos a decir que nos jubilamos con $100,000 y pedimos un préstamo más, entonces tenemos que usar ese préstamo o esa plata, en vez de disfrutarla para la enfermedad, con nuestros nietos y demás, lo tenemos que utilizar entonces una enfermedad, en una diabetes, triste, ¿no? En una diabetes, o en un problema que pudimos haberlo evitado teniendo la edad, pues teniendo 25 años, 20 años, 30 años. Y siento que eso va de la mano, porque con la actividad física va de la mano con la psicología, porque al final, si nosotros tenemos un cuerpo sano y tenemos unos buenos hábitos de alimentación y demás, así mismo funciona nuestro cerebro con la misma capacidad. O sea, exacto, no está aislado el funcionamiento del cuerpo del funcionamiento del sistema nervioso, del cerebro, que mencionábamos fuera del micrófono otra vez. El caso de esta persona que es el mejor programador del mundo, pero no duerme bien, tiene diabetes, tiene sobrepeso, entonces no puedes disfrutar o no puedes sacarle ventaja a tu carrera, que te está yendo bien en tu carrera profesional, pero tu cuerpo te está pasando factura. Exactamente. Y nunca ha sido la idea. Es por eso que chuzo. ¿Por qué? Por ejemplo, en programación. ¿Por qué no puedo aprenderme un algoritmo de programación tan fácil como lo hacen estos tipos acá? Porque realmente tú no te estás alimentando bien. Te das cuenta, te ves tus hábitos atrás, te pones un poco de retrospectiva porque no estás aprendiendo. Estás consumiendo alcohol todas las noches, estás durmiendo mal. Estás pensando en muchas cosas que tienes que resolver, y tras eso entonces tienes una actividad sedentaria. Vamos de nuevo al sedentarismo, retornando al sedentarismo. Estás sedentario totalmente. Si de repente cambiaras esos hábitos, ¿tú crees que no tendrías cambios también en el aprendizaje y en la función cognitiva del cerebro? Por supuesto que sí, es una realidad. Es que somos un todo, no podemos aislar el funcionamiento del cerebro, de cómo lo sentimos y la parte física. Entonces esta idea de que si haces ejercicio eres una persona tonta porque nada más te importa el físico, pero el físico potencia la salud en general. Si tienes buena salud y tienes energía, puedes tener función cognitiva y aprendizaje. De hecho, la educación física es una forma, una metodología utilizada no es para que el niño juegue ya, sino que el niño aprende jugando. Y si tú, a través del movimiento, educas en diferentes patrones de movimiento, valga la redundancia, trabajas actividades coordinativas, eso tiene que ver mucho con el desarrollo del cerebro, que lo deja listo para que soporte la carga académica que va a tener los 10, 11 años. Entonces no son conceptos aislados, va íntimamente ligado. Exactamente, por eso yo lo digo siempre, en la actividad física puede que también exista el componente, pero yo lo digo de la parte de los psicólogos que están en formación, los que quieran estudiar psicología y los que quieran estudiar estas cuestiones. Yo siento que el psicólogo debe aprender por lo menos funciones elementales o funciones básicas de lo que es una nutrición y de lo que es una actividad física. Casualmente está dentro de nuestros proyectos, en nuestros manuales existe literatura. Por ejemplo, las teorías cognitivos conductuales explican muchas veces que eso va de la mano con nuestros procesos de aprendizaje como psicólogo. Sabe de nutrición,
saber un poco, no necesariamente ser nutricionista, pero sí saber de nutrición, de cómo funcionan todo lo que es los nutrientes, las vitaminas. La actividad física es súper importante, eso va de la mano con los estudios de la personalidad y la formación en lo que es el aprendizaje del cerebro, coordinación y todo lo que mencionó Aníbal. Y eso sería un conocimiento añadido y especial, una herramienta especial en caso de que tengamos que usarlo en un momento que hay que usarlo con algún paciente o en alguna función clínica o en psicología deportiva o en un consejo counseling que se le da a un amigo. Entonces yo siento que esa formación sería indispensable leerla no para tenerlo como conocimientos no esenciales, sino para poder usarlos en las personas que nosotros atendemos y nos dedicamos a algún proceso. Y también la cooperación entre nutricionistas, entre entrenadores, el grupo multidisciplinario, psicólogos, y que sea realmente un trabajo en equipo, porque pienso, o creo, o percibo que dentro de el mundo de la salud hay mucho ego, y eso lo he visto tanto con colegas de mi área como con personas que están en la misma área sin ser también entrenadores, psicólogos, nutricionistas, y cada uno es como que tira para su propio lado, y es difícil cooperar así, llegar a un consenso. Que haya una cooperación y que haya un consenso. Y eso es súper importante porque el grupo interdisciplinario, los que han trabajado psicología sanitaria, que yo he trabajado psicología sanitaria, es importante llevarse con los expertos en neonatalismo, con los expertos en lo que es actividad física, el fisioterapeuta, con el médico, con el oncólogo, con todos los especialistas, porque al final, o sea, la idea es tratar de curar a esa persona y enseñarle a esa persona y pasarle la información a la sociedad. Por eso que nosotros debemos incrementar nuestros protocolos en lo que es la intervención comunitaria. Si no, vamos a seguir teniendo personas enfermas que envejecen de una forma incorrecta o enfermos envejecen enfermos, sedentarismo, consumo de droga, consumo de bebida, sueño y sobre todo el comer totalmente mal, que eso es una de las cosas más básicas a las cuales los tenemos que empezar. Entonces no sé si tú querías decir algunas otras recomendaciones con respecto al tema. Sí, de hecho lo que acabas de mencionar, que no solamente atacar estos problemas desde la iniciativa privada, sino que tiene que haber, así, digamos, política de Estado para que haya ya una intervención a nivel comunitario y que no solamente la persona vaya a un centro cuando ya está enfermo, sino intentar divulgar información de nutrición, de actividad física, cosas básicas de psicología, porque sabemos que es un campo bien amplio que las personas puedan implementar ya en su vida diaria para alejarse de estas conductas autodestructivas. Y también el mensaje a las personas que nos escuchan, que de nuevo esto no es un ataque, pero un llamado de atención, porque de una forma u otra, tú y yo que estamos aquí sentados hemos sido parte de estas conductas autodestructivas, seguro que de varias, y la idea es entender que a través de la exposición gradual a un entorno que te saque de esas conductas es la única cura, incluyendo la actividad física, claro, que no ocurre de un día para otro. Exactamente. Y bueno, esa sería parte eso sería parte de lo que es el tema de la exposición junto con la unión de la actividad física para ir mitigando entonces estos temas del sedentarismo y demás. Yo por último daría pues la recomendación principal de que realmente nosotros los psicólogos no estamos aislados y practicamos cuestiones con evidencia científica, pues eso es importante, no estamos aislados solamente en este tema de las emociones y solamente en este tema de lo que es el trastorno mental o el trastornado. Realmente esto no funciona así. Hay problemas de la vida cotidiana, pero se dan porque hay falta de comunicación, de divulgación correcta de la información. Y eso es lo que nosotros tenemos que procurar como psicólogos, tanto también trabajar con los otros especialistas, el especialista en actividad física, el nutricionista, porque no es un tema de ego, sino que se trata de poder divulgar de una manera correcta al prójimo, de una manera correcta a la comunidad, para que entonces todas las personas estén sanas. Y eso es lo que debería hacer, por ejemplo, si alguna persona del MINSA o alguna persona de algún experto en actividad física con respecto a un lugar, un gimnasio, cuestiones, deberían contratar, eso es lo que deberían hacer siempre, deberían contratar 4 o 5 psicólogos, 4 o 5 especialistas en actividad física, 4 o 5 especialistas en psicología deportiva, en nutrición, contratarnos para hacer el trabajo correcto y nosotros sacarle resultados, o sea, resultados a la población panameña sobre lo que nosotros podemos aportar para ello en el tema de la divulgación. Esa sería mi recomendación, si alguna persona escucha esto y lleva esta idea para poder aplicarla a la sociedad, que sería súper importante.
Bueno, muchas gracias a Fisher, Kenzo, A ti. por la participación en el podcast. Esperemos que podamos grabar otros episodios más. Y bueno, espero que este contenido haya sido de valor para los que nos escuchan, porque sabemos que el tiempo es valioso y una hora de podcast, esperemos que algo se quede. Y si les gustó el contenido, pueden compartirlo, pueden divulgarlo, pueden dejar reseñas. Estoy en Spotify, estoy en Apple Podcast también, en YouTube. Y si tienen sugerencias, recuerden que mis redes sociales están ahí en la descripción. Así que sin más que agregar, se despide de ustedes Aníbal Araúz y Fisher Kenzo en un episodio de Pensando Entrenando. Así que hasta luego, se cuidan.